al mejor precio, variedad en comestibles y lácteos. Y si tenés que hacer un regalo o un presente, yo te recomiendo la regalería y la juguetería. Todo en el autoservicio El Económico, ubicado sobre la ruta 14 en el semáforo de Los Pozos. Y además es atendido por sus dueños. Yani y Ezequiel te esperan en el autoservicio El Económico. El de acá, el de Los Pozos. Buenas. 40 minutos pasaron de las 11 de la mañana y estamos en comunicación telefónica, en este caso con Lea Ross. Él es uno de los periodistas de La Luna con Gatillo y teníamos muchas ganas de charlar con él. En principio porque es la columna de La Luna con Gatillo de los lunes a las 11 de la mañana, que hoy se nos atrasó un poquito, ¿no? Él hace, Lea Ross, para los que no lo conocen, realiza distintos tipos de informes. El último fue el regreso de Urnequian al proyecto inmobiliario de Batallón 501 y cómo se preparan los movimientos sociales para el Pacto de Mayo. Es periodista de investigación, participó de Eco Córdoba, Striptease, del Poder, la Red Nacional de Medios Alternativos y la investigación de los Panama Papers. Todos los domingos publica sus informes en La Luna con Gatillo y está en comunicación con nosotros. Lea, ¿cómo estás? Muy buenos días aún. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y con frío. ¿Qué querés que te diga? Un Sí, frío puse una no foto tremendo tuya acá. abrigada. Sí. Yo estoy en el norte de Sierras Chicas, en Agua de Oro, y quizás no haga tanto frío como en otros lados de la provincia, pero nieve no hay todavía, pero bueno, el frío no llegó de prepo, así que estoy tan abrigado que no me puedo ni mover de la silla. Decían que se venía para estos días la nieve, en una de esas. Entonces llovizna a la tarde, así que veremos para este lado. Todo de última nos vamos a la casa de Tomás Astelarra, que él está así bien protegido del frío. Ah, vos decís que está bien protegido. No lo sé, no lo imagino igual. Lea, ¿qué publicaron ayer en La Luna con Gatillo? Bueno, es algo que la coyuntura a veces nos empuja a ver qué es lo que pasa tanto por arriba como por abajo del país, en el contexto en particular de la llegada del pacto del 25 de mayo, pero es algo que excede al propio pacto en sí, que se está desinflando bastante en cuanto a su valor simbólico, pero tiene que ver un poco de eso, de cómo se va reconfigurando todo, tanto para arriba como desde abajo, en lo que es hoy en día la sociedad actual argentina. En ese sentido, hay como que se contempla toda todo un cambio de reconfiguración o en cierta manera, lo que es hoy en día la dirigencia o el empresariado argentino, que en base a las discusiones que se vienen dando en el Congreso sobre la ley bases, se percata que gran parte de esos referentes del gran empresariado tienden a observar que hoy en día en la Argentina actual lo que va a generar rentabilidad son las actividades primarias. Esto se debe a que, bueno, hoy en día lo que es el proyecto de ley bases, ley ómnibus, yo lo llamo la ley Bondi Zombie, la mitad de sus artículos están enfocados a otorgar beneficios a lo que son las actividades más apuntadas a minería, petróleo, etcétera. Si vos prestas atención, muchos de los famosos empresarios tienden eh, a exigir que se apruebe la ley bases, que son empresarios que están interesados en invertir en el litio y vaca muerta. Y lo curioso es que el empresario que estuvo mimando a Javier Milei en su época como previa a ser político es Eduardo Ornequian, que no se lo ha visto muy seguido en presencias, en dar declaraciones públicas sobre cómo ve la gestión actual de su ex empleado. Y curiosamente, hace ya una semana atrás, el diario cooperativo de la ciudad de Córdoba, Comercio y Justicia, publicó una nota donde, bueno, la ciudad de Córdoba, la municipalidad de Córdoba, está como muy enojada con Urnequian porque, bueno, Urnequian es dueño
22 hectáreas de la ciudad de Córdoba, más o menos en el centro de la ciudad, que es el ex batallón 141. Eurnequian lo había comprado en el 2007 con el afán de lanzar una enorme inversión para crear un barrio top, digamos, con departamentos, con hoteles, un centro de salud, etcétera, con toda la polémica que se genera eso, porque la cantidad de viviendas, de residencias que se pretenden crear en ese espacio multiplicaría por 10 la densidad demográfica de esa zona, para tener una idea. Y ahí queda la pregunta sobre si hay servicios que puedan garantizar o no semejante tamaño demográfico. Pero bueno, por razones políticas, por razones de trabas administrativas y vaya a saber qué otros motivos, desde entonces, desde ese 2007 hasta el presente, no se invirtió nada, digamos. Sigue siendo un espacio en desuso. Pero la nota da a entender incluso que posiblemente Eurnequian tenga un interés de poder reactivar este plan de inversión junto con el aval del municipio, solo que quizás haciendo muchos otros cambios. Lo cual es interesante porque ahí quizás Eurnequian no estaría muy enfocado, a diferencia de Paolo Roca, a diferencia de José Luis Manzano, a diferencia de Alejandro Bulgeroni, que están muy entusiasmados en invertir en energía, en minería, que es lo que contemplan que se viene si se aprueba la ley bases. Y si no se aprueba la ley bases, posiblemente Milei opte por emitir políticas públicas que beneficien esas actividades, que en general son actividades muy concentradas, que en general lo manejan multinacionales y no tanto de emprendimientos locales. En el caso de Eurnequian parecería ser que optaría más por un rubro más dedicado a lo inmobiliario, que con todo lo que es la reforma fiscal, el blanqueo de capitales que pregona la ley bases y la reforma fiscal adherida, posiblemente se percate que el negocio podría venir por ese lado. Entonces, bueno, hay como esa configuración que incluso, bueno, se implica en que analistas de la economía, dirigentes políticos, empiezan a enunciar o advertir una palabra que no ha sido muy frecuente en los análisis de actualidad, que es extractivismo. Es una palabra que en general está más presente en movidas ambientales o en los ámbitos académicos, y si vos prestás atención te vas a dar cuenta que hoy en día la palabra extractivismo está teniendo mayor presencia en la agenda social y mediática. Entonces, bueno, sí. Mencionaste varias veces el nombre Eurnequian. Sabés que a mí me sonaba Chabrán, todo el tiempo cada vez que decías Eurnequian. ¿Imaginás que puede ser algo así? El nombre de un empresariado que sea un símbolo de los que manejan todo lo que son las estructuras de poder. Porque tengo entendido que Sergio Massa también de alguna manera responde a Eurnequian. Bueno, no sé si compararlo con Chabrán, primero porque no sé si estaríamos envalentonando en que Eurnequian se pegue un tiro o que o que le pegue un tiro a alguien. Claro, una cosa así, digamos. Aparte, bueno, Chabrán supuestamente nunca toleró que su rostro o su cuerpo quede expuesto a nivel mediático, y bueno, José Luis Cabezas logró hacer eso y bueno, ante esa cosa patológica de Chabrán lo lleva supuestamente a cometer este terrible asesinato. Pero personalmente no conozco ningún caso así mafioso que lo involucre a Eurnequian de esa índole, y aparte Eurnequian ya es una cara conocida, tiene exposición y además te diría que es alguien con mucha más plata que el que tenía Chabrán, digamos. Es uno de los multimillonarios más acaudalados de la Argentina, ya es mencionado en la revista Forbes todos los años. Entonces, bueno, evidentemente es alguien que bueno, siempre queda de pie frente a los cambios de gobierno. Pero lo curioso, te digo, es eso, es que es alguien más hermético, digamos, no es alguien que está generando mucho posicionamiento claro sobre cómo ve que viene la mano con el tema de su ex empleado, como a diferencia de otros empresarios que lo conocen menos que lo que él puede conocerlo. Es Eurnequian, qué sé yo, se cagaba de risa con Milei en las reuniones
en escenas que tenía con él, escenas distendidas, y Milei, el Lord Hammond, haciendo sus performances previo a ser político, le generaba cierto agrado a Ornequian. Después, Claro. bueno, está la cuestión de cómo ejerce la función pública desde el Poder Ejecutivo Nacional. Pero bueno, es alguien que, quizás por sus raíces armenias, es alguien que maneja los negocios con cierta cautela, digamos. Vos sabés que el famoso libro biográfico no oficial de Milei, El Loco, que lo escribió Juan Luis González, Sí. plantea la hipótesis que el ascenso, una posibilidad de por qué Milei tuvo ascenso mediático, tiene que ver también con el hecho de que Ernequian tenía una interna con Mauricio Macri en plena presidencia, porque él calculaba que Macri tendría interés de quitarle un gran negocio que tiene Ernequian, que son las concesiones de los aeropuertos. Claro. Y que eso estaba siendo supuestamente operativizado por el jefe de gabinete de Macri, que era Marcos Peña. Cuando vos ves los primeros archivos televisivos de Milei en la televisión, en el programa Animales Sueltos, en Intratables, al que siempre le tiraba dardos Milei era a Marcos Peña. Entonces, bueno, siendo que Ernequian tenía acciones minoritarias en el canal América TV, por ejemplo, donde estaban Animales Sueltos, Intratables, ahí se plantea una hipótesis de cuál fue la función en ámbitos no solo de rating, sino de otros negocios, de que explicaría por qué ese ascenso de Milei en los canales de televisión, que arrancó sobre todo en el canal América TV, del cual Ernequian era accionista minoritario. Ujú. Ahora, bueno, pasó este tema de que se convirtió en presidente y no un panelista televisivo, y bueno, ahí creo que trata de ser más cauteloso Ernequian a la hora de hablar u opinar sobre este personaje que ahora tenemos en la Casa Rosada. Que casi nunca va a la Casa Rosada, también hay que decir, se le pasa más tiempo en la Quinta de Olivos que otra cosa, Sí. pero bueno. A nivel Pacto de Mayo, que es la otra cosa que decía el informe también, que lo pueden leer en La Luna con Gatillo, y esta vuelta de Ernequian al proyecto, al proyecto de los negocios inmobiliarios, también hablas de los movimientos sociales y el 25 de mayo. ¿Qué resumen nos podés hacer de lo que venís viendo de ese tema? Mira, todo indicaría que el ámbito sindical estaría dispuesto a hacer una marcha contra el Pacto de Mayo en pleno 25 de mayo. Aparentemente se va a consensuar eso, teniendo presente que, bueno, hay las lecturas que se vienen dando sobre el 25 de mayo, es que es un pacto que hay que aclarar que no tiene valor legal, es meramente declarativa. Se suponía que era un pacto donde la presidencia pretendía generar una imagen de consensos, de cohesión de gran parte de la dirigencia política de la mano de la mayoría de los gobernadores. Claro. Pero sobre todo que se logre firmar el pacto después de la aprobación de la ley Bondi. Bueno, la realidad es que al no haber llegado al dictamen en el Senado, parece que se firmaría el Pacto de Mayo antes de la aprobación o no de la ley Bondi, lo cual eso la termina desinflando aún más la situación si lo comparamos cuando Milei lo anunció por primera vez en aquel 1 de marzo, en su discurso dentro de la Cámara de Diputados, como si fuera un momento épico en la historia argentina que iba a trascender a vaya a saber en qué pedo atómico, y que quedó, bueno, hoy en día como un papel que te diría que tiene el mismo valor que un boleto de transporte después que ya te subiste al bondi. Faltan 12 bueno, días para eso. ¿Tenés alguna confirmación de tu mirada cordobesa de la cosa, de cuál va a ser el rol de Martín Yarlora y bueno, un poco el peronismo cordobés? Martín Yarlora va a firmar el pacto y se envalentona con que hay que firmarlo. Y eso tiene que ver con el hecho de que en la provincia de Córdoba hay más cordobeses que votaron a Milei presidente que a Yarlora gobernador. Para colmo, Yarlora asume la gobernación con un votante que ya no era más alguien que estaba ligado al ámbito rural, todo en el Gran Córdoba. Lo cual es un tema porque en general todo
tanto de la Sota como Schiaretti se transformaban en gobernadores gracias al apoyo de los pueblos de gran parte del interior, y no tanto por tener un voto capitalcentrista. Y acá se dio vuelta, por haber ejercido la intendencia de la ciudad de Córdoba y quizás por un mal manejo de las campañas, en donde le ganó por muy poquitos puntos a Luis Juez. Yarlora tiene esa situación bastante particular, con lo cual su afán de ser el próximo presidente de la nación en el 2027 se queda en el freezer y va a tratar de ir por la reelección por ahora, y por ende va a tener que aferrarse aún más a estar apegados a la figura de Javier Milei. Vos sabés que una vez estuve hace pocos días en Río Cuarto, estaba viajando en un remisero que votó a Milei, que me dice que votó a Yarlora para gobernador y que dice que ya no lo va a bancar más a Yarlora porque no le gustó que los diputados hayan votado en contra de la primera ley Bondi. Bueno, esas son cuestiones que el gobierno de la provincia toman en cuenta y por ende salen a bancar esta medida, que incluso hace poco recién estuve escuchando una entrevista que se hizo en otra radio de un conocido empresario local de Córdoba que insistía en que la ley de bases se tiene que aprobar sí o sí, a pesar de que bueno, lo curioso es que cuando uno lee la ley bases, contempla que son un paquete de medidas que benefician más, como te digo, a las empresas primarias transnacionales y no a las empresas locales. Que bueno, hay toda una discusión que lo podremos plantear en otro momento, pero que en definitiva son ese mismo empresario que llaman por teléfono. Yo en una de mis investigaciones que tengo ahí guardadas, planteo que es uno de los principales aportantes de la campaña de Yarlora gobernador. Con lo cual vos tenés que las campañas de Yarlora para gobernador han sido financiadas también por empresarios que dicen hay que bancar estas medidas de Javier Milei. Con lo cual Yarlora no puede ni ningunearlo a sus votantes, ni de los que están desde abajo laburando, ni tampoco al gran empresariado local, que paradójicamente les insisten que deben votar esta ley Bondi Zombie. Entonces, bueno, la novedad, eso sí, que no sé si ustedes se enteraron, pero el plan era que el Pacto de Mayo incluya el Te Deum, que al final no se va a hacer en Córdoba porque Milei dijo que no va a estar presente en Córdoba en el momento del Te Deum. De hecho, creo que ya hay duda de que se haga en Córdoba, con lo cual Milei viajaría a Córdoba a la tarde para hacerlo de manera express, la firma, adentro de los tribunales 1, con los 18 o 17 gobernadores que lo acompañarán, y listo, chao, no más que eso. Y supuestamente afuera habrá que ver qué consenso puede haber sobre los horarios. Se avecinaría una marcha encabezada por sindicatos en repudio a este pacto, y habrá que ver qué otros sectores estarán dispuestos a participar. Ese es el pronóstico que tengo. ¿A partir de qué día se va a acelerar un poco la información sobre el Pacto de Mayo? ¿Ya está acelerada? ¿Esta semana es la semana previa al Pacto de Mayo? ¿Y cómo lo venís viendo a eso? Mirá, te diría que incluso ni siquiera hay seguridad de que los famosos 10 puntos sean tal cual están redactados. Porque encima vos tenés a otro gobernador, que es el gobernador de Chubut, que ya propuso armar otro pacto, que es el Pacto Federal. Porque una de las grandes críticas que se le hace al Pacto de Mayo es que están ausentes temas que van por fuera de los fiscalistas. Y si vos ves los 10 puntos están muy enfocados en hablar de defender propiedad privada, defender el superávit fiscal, defender una reforma laboral, defender una reforma jubilatoria, defender una reforma tributaria, y están temas muy ausentes como puede ser la educación y la salud. Sobre todo la educación, que después de lo que fue la marcha universitaria es como que la dirigencia se dice, che, acá nos están empujando que hablemos de educación también. Con lo cual, aparentemente podría haber un pacto paralelo que pregona todos estos conceptos, pero aparentemente desde La Libertad Avanza dirían que estarían dispuestos a modificar los 10 puntos y agregar estos
estos ítems que se están exigiendo. Entonces, ni siquiera hay seguridad sobre si realmente van a ser esos 10 puntos que se van a firmar, digamos. Entonces, bueno, ni siquiera hay claridad de eso, como tampoco hay claridad sobre qué impacto político va a tener eso. Todos los analistas dicen que eso se está desinflando, digamos, no está logrando tener la trascendencia que va a tener, e incluso te diría que gran parte de la comunidad cordobesa le interesa más a hablar de la ley Bondi que el Pacto de Mayo, porque encima el acto sería adentro de Tribunales 1, va a ser un ámbito cerrado, la gente no podría ver nada. Es más, podrá ver la marcha en contra del pacto más que ver a los dirigentes. Pero bueno, por el momento será eso. Para el día, se cree que para el día de mañana, supuestamente, en las reuniones que va a haber con organizaciones, con sindicatos y creo que hasta cooperativas, podrán llegar a un inicio de consenso sobre cómo vendría la mano. Pero repito, como faltando solo 12 días, hay que ver qué novedades puede haber, porque, como dije, ni siquiera está confirmado si van a ser esos 10 puntos, si los van a modificar o no. Entonces, bueno, está todo así como medio tirado de los pelos, quizás, un poco cómo se está manejando desde arriba también. Con quien estamos hablando es con Lea Ross, él es periodista de La Luna con Gatillo, realiza informes todos los domingos, un panorama general de cómo viene el Pacto de Mayo. Lea, muchas gracias. lalunacongatillo.com, ¿no? lalunacongatillo.com, visítennos, si se quieren suscríbanse para... Hay campaña de suscripciones. Sí, realizando nuestros propios pactos de mayo, manteniendo nuestros superávit fiscales y todo eso, así que si lo quieren mantener, pueden darnos estos aportes grandes y un régimen de grandes inversiones como propone la ley de ómnibus. Bueno, lo proponemos acá para que lo inviertan aquí en lalunacongatillo.com. Muy bien, periodismo de calidad, súper recontra comprometido. Te mandamos un beso grande, un abrazo mejor por las dudas. Abracémonos más que está un frío nonón ya se vuelve insoportable. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Sí. Mucha suerte y tema de habla. Seguimos en contacto. Chau, chi. Chau, Lea Ross, La Luna con Gatillo, en el segmento columna de La Luna con Gatillo de los lunes a la mañana.